9:37, iniciamos ya tiempo de análisis en Ahora Extremadura, hoy pendientes del Pleno de Cáceres y también del Día Mundial del Parkinson. Se celebra en esta jornada. Un asunto que vamos a abordar con el doctor José Manuel Fuentes, investigador de la Universidad de Extremadura y de Cibernet. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y también con tres periodistas, Juan Carlos Zambrano, Rocío Cantero y Celestino Vinagre. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando del Parkinson, que es una enfermedad que afecta a unas 2.500 personas, según las estimaciones que se hacen en Extremadura. Sí, efectivamente. Precisamente dentro de unos minutos, en el marco del foro... Bueno, tenemos un pequeño problema con el sonido. Enseguida vamos a solucionarlo. Vamos por este lado de la mesa. Decíamos, una enfermedad importante de la que todavía falta mucho por conocer y que tiene mucha incidencia en la región. Son 2.500 personas, según este estudio del que vamos a hablar a continuación. Juan Carlos. Sí, una enfermedad que sobre todo no se conoce las causas que lo provocan, los tratamientos, claro, pues, al no conocer las causas, son tratamientos paliativos, una enfermedad incurable, que condiciona mucho la vida de quien la sufre. O sea, una serie de que habría que estimular, creo yo, mucho más la investigación para intentar avanzar más rápido. Sí, yo creo que es verdad que es una enfermedad de la que todavía hay muchísimas lagunas, hay muchas cosas que se desconocen y que además parece ser que probablemente el invitado nos lo podrá despejar mucho mejor, que hay tantas casuísticas y tanta sintomatología diferente y que es muy difícil dar con un tratamiento acertado y que pueda mejorar de verdad la calidad de vida de los pacientes. Afecta al propio enfermo y al entorno familiar, ¿no? Siempre hay que acordarse de los familiares y seguramente, como ha dicho Juan Carlos, la investigación debería incrementarse la aportación que hacen las administraciones para ir a fondo a este problema. No hablo más, si quiere, como veo al invitado, o no sé si está preparado. No, ya. todavía no tenemos, vale. no tenemos solucionado, Juan Carlos. Entonces entiendo eso, que el tema de los fondos, cuando se habla además la universidad, que muchas veces sacamos pecho de que si la universidad dedica cantidad, pues cuando conocemos este tipo de enfermedades y de la incidencia de la población, vemos que realmente son escasos, ¿no? Y lo que en otros países quizás el modelo de financiación de estudios universitarios se basa más en el tema privado. Aquí depende mucho del soporte público, entonces yo no sé si hay alguna manera... Ya sí le podemos preguntar precisamente por eso, José Manuel Fuentes. Estábamos hablando de que es una enfermedad importante, con mucha incidencia, es la segunda enfermedad neurodegenerativa con más incidencia después del Alzheimer. Sí, efectivamente, es una enfermedad más neurodegenerativa de carácter crónico y, como bien estaban comentando aquí los compañeros de mesa, que afecta no solamente al enfermo, sino afecta de una manera muy importante también a todo el entorno familiar. De hecho, precisamente, bueno, el Foro Social de Cibernet, que se va a inaugurar dentro de unos minutos aquí en la Asociación Regional de Parkinson Extremadura, pues va orientado sobre todo a enfermos y a familiares de enfermos. En ese foro va a presentar un estudio epidemiológico que se ha realizado aquí en Extremadura sobre el Parkinson. ¿Cuáles serían las principales conclusiones que han extraído de ahí? Sí, es un estudio que hemos realizado, ha supuesto la tesis doctoral pues, bueno, de una persona, de Aurora Alvarado, y lo hemos desarrollado entre el doctor Ignacio Casado, que es jefe de neurología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, bueno, y nuestro grupo de investigación, el grupo PAR de la Universidad de Extremadura en la Facultad de Enfermería. Conclusiones principales, bueno, hemos estimado una prevalencia, tomando los datos del último año, de unos 220 personas cada 100.000 habitantes, lo cual nos pondría pues un poquito por encima, ligeramente superior encima de la media nacional, un poco de la media europea. Esta estimación, como bien has comentado, nos llevaría aproximadamente a una cifra de, aproximadamente, es una estimación, unos 2.500 personas, pues pacientes de Parkinson en nuestra región. La incidencia, no hemos observado, como era también un poco previsible, una incidencia mayor por género, aunque sí, por supuesto, por grupo de edad, donde evidentemente hace una enfermedad asociada al envejecimiento, la población pues más afecta, supera los 70 años. Aunque sí hay casos por debajo. Sí, claro. Sí. De hecho, la enfermedad de Parkinson se divide clásicamente en dos grandes grupos, lo que sería de aparición temprana y de aparición tardía. Los casos de aparición temprana se consideran aquellos por debajo de los 50 años, que además, pues digamos, se ha observado que en los últimos 50 años han aumentado de una manera mucho más importante.
Quería preguntarle también sobre este asunto, que es una enfermedad, lo decía Juan Carlos Zambrano hace un momento, de la que todavía no se sabe mucho o falta todavía muchísimo por conocer. Falta muchísimo. Es una enfermedad de carácter multifactorial en las cuales hay, bueno, fundamentalmente 3 componentes principales que determinan su aparición. Uno, el propio envejecimiento, es decir, nosotros tenemos una pérdida de neuronas dopaminérgicas, pues digamos que sucede de una manera normal, fisiológica a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo hay otros 2 factores que serían un poco más externos, que serían factores de tipo genético, una susceptibilidad genética en algunas ocasiones, se conocen bastantes genes implicados, y por otro lado la exposición a factores medioambientales, aunque se considera que bueno, sería un poco una mezcla de estos 2 últimos los que determinaría la mayor parte de los casos de Parkinson. En este último caso, los factores medioambientales, ¿es posible prevenir? Bueno, ¿O cómo se podría, si es posible? Factores medioambientales que la bibliografía describe, digamos, por muchísimas ocasiones, es la exposición pues, a pesticidas, a plaguicidas, de uso en el entorno agroganadero. ¿Qué síntomas presenta esta enfermedad? ¿Es sencillo el diagnóstico? No, el diagnóstico no es nada sencillo. De hecho, precisamente el diagnóstico se basa únicamente en la actualidad en la experiencia clínica de los neurólogos. Existe una serie de pruebas, digamos, físicas que permiten el apoyo diagnóstico, pero lo que sería no existen ningunos marcadores reales. Marcadores, puede ser, por ejemplo, para una hepatitis, hacer unas transaminasas. Pruebas de ese tipo no existe ninguna para el caso del Parkinson. Precisamente, un poco la investigación en la enfermedad de Parkinson, desde el punto de vista de lo que se tiene que orientar es más a un diagnóstico precoz, al encontrar marcadores diagnóstico precoz para establecer pues, terapias neuroprotectoras lo más pronto posible, de tal manera que evitar pues, una progresión de la enfermedad en una persona. Bueno, vamos a abrir mesa ya con más preguntas, Juan Carlos. Sí, enlazando un poco con lo último que ha dicho, ¿por dónde ve el futuro de los tratamientos? ¿Por la estimulación, porque se habla de implantar algún tipo de estimulación eléctrica en la zona afectada? Otra parte es por el uso de células madre. ¿Por dónde lo ve mejor, más viable en este momento? Y si hay algún horizonte de posible solución, de posible dar con la cura para esta enfermedad. Bien, 2 cuestiones. Primero, no soy un neurólogo, por lo tanto no soy un especialista en el tema de tratamientos y no quisiera hablar, por supuesto, más de lo que no sé. Evidentemente, el tema de las células madre, yo soy, a nivel particular como científico, muy escéptico con él. El tema de la estimulación parece que está teniendo buenos resultados, aunque eso quizá un neurólogo probablemente le podría hablar con mayor solvencia que yo. Con respecto a la última parte de su pregunta, creo que a día de hoy pensar en una cura para el Parkinson, desde mi muy humilde punto de vista, pues es una utopía. Cura, lo que es curar. Podemos diagnosticar temprano, podemos tratar de establecer terapias neuroprotectoras que permitan retrasar la evolución de la enfermedad y hacer que una persona pues, que pueda estar afecta de Parkinson viva lo mejor posible o bien que no llegue a enfermar. Si se pudiera encontrar pues, biomarcadores de predicción temprana. A mí me gustaría preguntarle, sobre todo, en los casos en los que el Parkinson se detecta en personas más jóvenes, ¿cómo puede llegar a condicionar la vida de esa persona y de su entorno? Vamos a ver, eso es de una manera individual cada uno. Cómo se condiciona, no solamente con el Parkinson, sino cuando tienes 20 años y te dice que tienes cáncer o tienes cualquier otra enfermedad grave. Es decir, el afrontar esa cuestión, supongo con mucho apoyo psicológico, ¿no? Y la capacidad, o digamos, la fuerza personal que tenga cada uno. Condicionar, bueno, le puedo contar una anécdota brevemente, que el cofundador de Google, Sergey Brin, se enteró que tenía uno de los genes que más predispone a la enfermedad con 28 años. Y bueno, escribió en su blog personal, escribió un artículo muy bonito donde explicaba lo que él había sentido en ese momento, pero no lo voy a explicar todo, por supuesto, pero era algo así como que él se alegraba de saberlo porque a partir de ese momento podía tomar una serie de estrategias vitales que de otra manera pues a lo mejor no hubiera tomado. Pero eso, por supuesto, es una decisión personal de cada uno. Yo, simplemente el tema de la investigación que he comentado antes brevemente, no sé si realmente hay la capacidad suficiente económica, porque toda la investigación cuesta dinero, perdone que lo lleva el tema económico, ¿no? Si se ponen todos los medios, tanto públicos como privados, no sé si en España o en el conjunto de en Estados Unidos, igual, no sé, ¿cuál es el sitio donde más se dedica a investigar esta enfermedad? A ver, esa es una pregunta delicada. Evidentemente, yo soy investigador y un investigador siempre va a decir que nunca son suficientes los fondos dedicados a investigación. ¿Pero es verdad o es por una muletilla? No, es verdad.
Es verdad. O sea, aparte de la muletilla, que es correcto, es verdad. Es decir, evidentemente, los últimos años el sistema español de ciencia y tecnología, globalmente, no solamente en el tema del Parkinson, pues hemos perdido mucha pujanza. Pero bueno, en el tema del Parkinson también. Afortunadamente contamos con algunos buenos centros. El centro donde estoy integrado, Cibernet, que es un centro de excelencia en el Instituto de Salud Carlos III, pues bueno, tiene una serie de fondos en los cuales, pues bueno, tratamos de hacer una investigación de excelencia reconocida incluso a nivel internacional. Pero bueno, por supuesto, serían necesarios muchísimos más fondos, tanto para investigación básica, investigación clínica, para personal, porque además tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad asociada al envejecimiento y afortunadamente, en este sentido, el envejecimiento de la población pues es un hecho evidente y que se va a ir aumentando en los próximos años. Decía antes que en el estudio han analizado la prevalencia de esta enfermedad, de esos 2.500 casos aquí en Extremadura, y que estaba por encima de la media, tanto nacional como media europea. ¿Saben o han podido investigar por qué se da esa circunstancia aquí en Extremadura? ¿Tiene que ver con el envejecimiento a lo mejor? Puede tener que ver con el envejecimiento, puede tener que ver con que Extremadura, por supuesto, es una región evidentemente agrícola, donde el uso de sustancias químicos, agroquímicos, en el entorno agroganadero, pues ha sido más importante quizá que en otras regiones. De hecho, si examinamos un poco más pormenorizadamente por áreas de salud este estudio, vemos que hay áreas de salud como la de Don Benito Villanueva, o la de Navalmoral, que tienen una prevalencia pues superior incluso a la de la media de Extremadura, y otras como la de Cáceres o Badajoz, digamos, serían zonas más urbanitas que tienen una prevalencia, digamos, inferior a esa media de Extremadura. Pero, por supuesto, solamente son datos. No hay no encuentro ninguna explicación a ese asunto. No. Evidentemente hay que investigar sobre ello y, de luego, y lo que pueda pensar, pues tampoco sería cuestión de decirlo. Pues José Manuel Fuentes, investigador de la Universidad de Extremadura y también de Cibernet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le dejamos, que tiene que irse a presentar precisamente ese estudio al Foro del Parkinson. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a la investigación, porque además los investigadores, por lo menos este investigador que está aquí, piensa que no solamente tenemos que divulgar nuestra investigación en los medios usuales donde publicamos los artículos científicos, sino también divulgar a la sociedad. Como bien estaban comentando aquí los compañeros de mesa, la mayor parte de la financiación en Extremadura, en España en general, es financiación pública, y por lo tanto los investigadores tenemos que rendir cuentas de manera pública de lo que estamos haciendo. Pues ha sido un placer conocer algo más sobre esta enfermedad.